comenzar. Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga. Vamos a iniciar con la porción de esta semana, la porción de Toldot, generaciones. Es la sexta porción del libro de Bereshit, o más bien la sexta porción de todas las porciones, de todas las parashot. Es la sexta porción y abarca de Génesis 25, o Bereshit 25, 19 al 28, 9. Okay. Vamos a hacer la oración para la lectura de la Torah. Baruch et Adonai Ameborach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Muy bien, veamos sexta porción. Sí, veamos cómo todo va encajando de lo que hemos visto de cada porción, cada día de la semana, cada letra, lo que se dijo en Bereshit va encajando en un tiempo determinado, un tiempo perfecto. Toldot es la sexta porción. Nos están haciendo una referencia a un sexto milenio, a lo que va a pasar en un sexto milenio. ¿Y alguien se acuerda cómo empieza esta porción? ¿Alguien la leyó? Estas son las generaciones. ¿De quién? De Abraham, de Isaac, Jacob. ¿Y luego qué generaciones da? Todas las generaciones o se enfocan en una generación. Iniciamos con una generación en específico, los hijos de Jacob o de Isaac. De Isaac, son hijos de Isaac. ¿Sí? Es Jacob y Esaú. Son los hijos de Isaac. Ahí iniciamos esta porción. Entonces, de estos dos hijos, vemos que hay un conflicto, que eso es lo que vamos a tratar de desarrollar, que se desarrolló un conflicto desde el vientre de la madre, que se peleaban dentro del vientre de la madre. Yo no sé desde cuándo nos peleamos con los hermanos, pero estos niños se peleaban desde el vientre. Ya tenían un conflicto y la mamá sabía que estaban peleando. O sabía que algo ocurría. Rebeca sabía que algo ocurría, pero no sabía qué era. Que incluso fue a consultar a Hashem y decirle, algo está pasando aquí. Y Hashem le da una respuesta. Dice, dos naciones hay en tu vientre. Y vamos a ver de qué es ese conflicto, de qué trata. Y vamos a tratar de entender. Desde el principio de la creación hay un pequeño conflicto. Un pequeño conflicto por una herencia. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar. Bereshit nos habla algo bien peculiar. Cada porción habla de la palabra akal, abajal. ¿Saben lo que es akal? Comida. ¿Sí? Comida. Las primeras dos porciones nos hablan de algo en especial de la comida. Nos hablan como una instrucción en la comida. Y quiero que vayamos a Génesis 2:6. Vamos a ir viendo todos esos versículos que vienen arriba son de Génesis o de Bereshit. Génesis 2:16. Dice, y mandó Adonai Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Mandó algo en específico de la comida. Akal. Dio una instrucción a Hashem, al hombre, para comer. En Génesis 6:21 y 9:4 habla también de lo mismo. Y Génesis 6:21 y 9:4 ya estábamos hablando de la porción de Noah. Y si toma contigo toda vianda que se come, ya llega a ti y servirá de alimento para ti y para ellos. Está dando una instrucción a Noé de la comida. De Ajal está dando una instrucción. Entonces las primeras dos porciones, la palabra Ajal la usa para instruir. La usa para una instrucción de lo que tienes que hacer. Después esa palabra toma otro significado en las siguientes dos porciones y lo hace como una señal como un pacto. Vamos a ir a Génesis 14, 18. Y esa porción de Génesis 14, 18 y 24 le corresponden a la paracha de Lech Lejá. Dice entonces, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Una comida
con Melquisedec. ¿Se acuerdan quién llegó con Melquisedec? Abraham. Y en el 24 termina diciendo, sacaron solamente lo que comieron. La palabra comieron es la palabra acal, los mancebos y la porción de los varones que fueron conmigo, Aner, Ejol y Mamre, los cuales tomaron su parte. En esta paracha se usa como pacto. En Vayera, ahí los bajan los versículos, ya no los vamos a leer. 18, Génesis 18:8 y 19:3 también lo usa como pacto. En Jaye y Sara lo usa como una promesa. La palabra Hal lo usa como una promesa. Vamos a leer nomás el primer versículo, 24:33. ¿Sí lo tiene? Dice, y pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él dijo, habla. Era cuando estaban buscando a la novia de Isaac. ¿Sí? La palabra hal o palabra comer no se usó más que cuando había una promesa, una señal, ¿verdad? ¿Una promesa de cuál era la promesa? De que si ella aceptaba, iba a ser la esposa de Isaac. Y en Toldot, ¿cómo se usa esa palabra hal? ¿No? ¿Qué hizo Edom, Esaú, para vender su primogenitura? Una promesa, dice, dame de comer y la primogenitura es tuya. ¿Sí? ¿Y la primogenitura se iba a dar en ese momento o en un futuro? En un futuro. ¿Sí? Entonces vemos en todo tiempo que la comida está mezclada o a lo mejor no la vemos muchas veces de que donde estamos comiendo estamos teniendo como un pacto, estamos teniendo un compromiso al lugar donde vamos. Y el lugar donde vamos, un restaurante y tiene ahí la Virgen, y tiene ahí sus situaciones que, diferentes imágenes, y el estar comiendo ahí, ¿qué estamos haciendo? A lo mejor está muy rico, pero ¿qué estamos haciendo? Al sentarte en un altar, al sentarte en un lugar donde hay un altar de algún Buda, de algún... ¿Qué estamos haciendo? Pacto. Y comemos ahí. Entonces no consideramos a veces eso. Es por eso que tampoco nunca vas a ver un judío comiendo en cualquier restaurante, porque es un convenio que está haciendo con ese restaurante, ¿sí? Entonces, vamos a ver, la comida siempre ha estado implícita. De hecho, al final de los días, vamos a entender la fusión de Esaú con Ismael. Esaú y Ismael, la esposa que tuvo Esaú de la hija de Ismael, eso tiene que ver también con comida. Ahorita lo vamos a ver, eso lo vamos a ver al final, pero para que lo consideren. Acá tiene una gematría 51. ¿Se acuerdan la gematría que veníamos viendo del 51? Algo escondido, algo que se mueve por oculto. ¿Sí? ¿Y qué es la mejor forma de envenenar a alguien? Por la comida. Porque ¿cómo sabemos que puede ser eso una función? Porque ha sido por años el mejor método de ataque de eliminar a alguien. ¿O no? ¿Sí o no? Adán y Eva, ¿dónde estaban? En el huerto. ¿Y dónde fueron atacados o dónde fueron tentados? ¿En un árbol? ¿Fuera del huerto o dentro del huerto? Dentro del huerto. ¿Se acuerda la historia del caballo de Troya? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó en el caballo de Troya? Un caballo que regalaron y entraron y entonces atacaron de adentro para acabar con la nación, porque no había forma de entrar de afuera. ¿Sí? La guerra que acaba de ocurrir ahorita. ¿Cómo atacaron? Por túneles para atacar, llegar. Entonces, si somos un cuerpo, somos un templo,
¿De qué manera el enemigo quisiera acabar contigo? ¿De adentro hacia afuera? ¿Meter algo adentro para acabar con tu salud? Tendría sentido, ¿no? Algo oculto, algo que no puedas ver. Ok, vamos a seguir. Dice que Isaac, son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Entonces entendemos que Abraham, su hijo Isaac, Abraham era hermano de Nahor, eso lo sacas en Bereshit 24:15. Y Nahor tuvo un hijo que se llamaba Betuel. Betuel y Isaac eran primos. Betuel tuvo a Rebeca y a Labán. Entonces aquí vemos que Isaac es una especie de sobrino, primo, algo así. Entonces, pero es un descendiente de Nahor y de Abraham. Entonces cuando él decía que era su media hermana, era como si fuera una tipo especie de prima. Y después tiene a Esaú y a Jacob. Entonces, si vemos que Jacob fue a trabajar con quién, con Labán, ¿verdad? Entonces, vemos que está dentro del rango de la familia, ¿no? Labán tuvo a Lea y a Raquel. Jacob se casó con ellas dos. Entonces, dice que Rebeca tenía gemelos. ¿Cómo puede saber? Dice, los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai. Primero era estéril, tuvo hijos, y luego tenía alguna sensación de que algo estaba mal. ¿Qué le lleva a Rebeca a pensar que algo había mal con su embarazo? El movimiento, dolor. Digo, las que han estado embarazadas, ¿cómo se mueve un niño dentro? Ahora, ¿cómo se mueven dos? Ahora sí se están peleando. Si afuera te duele la cabeza, adentro no sé cómo sea, pero... Entonces, algo le menciona a Shem. Dice, respondiendo, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos, desde tus entrañas. En el pueblo será más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor, y cuando se cumplieran sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Entonces entendemos que el mayor sirve al menor. ¿Qué entendemos por servir? ¿Qué entendemos en ese versículo? Como que es tu siervo, como que es el que te sirve, como que es el que te lleva tu plato de comida. Entendemos a lo mejor el concepto de servicio o de servir es eso. Pero tal vez va mucho más allá. La palabra abodá o la palabra abad, que es un trabajo, realmente implica que la función que él haga va a beneficiar al otro. Nosotros tenemos un trabajo, ¿sí? Y podemos desarrollar nuestro trabajo y podemos tener las mejores ventas en esa empresa. Ese es nuestro servicio, esa es nuestra función. Dentro del mundo, ¿quién es el que sabe llevar el mérito? ¿Tú o tu empresa? La empresa. Se va a exaltar el nombre de la empresa. Pero tú hiciste todo el trabajo, hiciste el mejor descubrimiento, hiciste las mayores ventas, pero la empresa es el que lleva el nombre, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un servicio para Hashem, ¿quién quieres que esté exaltado? Hashem, ¿no? No quieres tú los méritos, tú tienes que esforzarte, pero para que sea el nombre del exaltado. Entonces, aquí estamos viendo a una persona que va a hacer un servicio y va a levantar el nombre. Él es siervo y el otro va a ser mayor. Entonces, la función que haga Esaú va a exaltar el nombre de Israel. Aunque sea aparentemente una función mala, va a exaltar el nombre de Israel. Porque Esaú fue creado para eso. Fue creado para incluso lo que siente, el odio, lo que realmente él expresa, esa expresión va a hacer que el nombre de Israel sea exaltado. Ahora, si te pones a pensar, la escritura dice eso, sí,
Porque al final de los días hay tribulación. ¿Quién causa esa tribulación? Amalek. La escritura dice que Amalek va a estar de generación en generación. Entonces, si Amalek causa la tribulación, ¿de dónde desciende Amalek? De Saúl. Entonces, ¿será que Amalek va a exaltar el nombre de Israel al final de los días? ¿Para mal? O sea, la tribulación de él va a provocar que Israel se una. La tribulación de él va a provocar que Israel clame a Hashem. La tribulación de Amalek va a exaltar el nombre de Hashem. Su función, su servicio, Hashem lo estableció desde el principio. Que lo que él haga es para exaltar el nombre de Hashem. Aunque aparentemente dices, oye, pero es que me estaba tribulando, me estaba poniendo guerra, pasos, tropiezos. Esta guerra ocasionó que el pueblo de Israel se uniera. Que sus mismos reservistas, todos empezaran a enlistarse. Cuando nunca había ocurrido, fue un enlistamiento muy grande. ¿Por qué ocasionó eso? El servicio o Esaú es un siervo. Al final del día, Hasatán es un siervo de Hashem. Su función es para exaltar el nombre de Hashem. Entonces, cuando llega algo malo a nuestras vidas, ¿para qué es? Para quejarnos, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Si llega algo malo a nuestras vidas, es para exaltar el nombre de Hashem. Al final del día, eso malo que llegó a nuestras vidas es su servicio, esa es su función, eso es lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Es nuestra prensa para sacar nuestra luz, sacar nuestro aceite. ¿O no? Ni una amén, yo creo que la mejor. Vamos a quejarnos entonces. Isaac es una sombra profética del Mesías, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, de esa sombra profética, cuando Isaac tiene dos hijos, Yeshua tiene hijos también, ¿o no? No tiene hijos, pero viene a levantar una descendencia, ¿no? Y cuando él viene, hace una separación. Hay unos que le van a seguir y otros que no lo van a seguir, ¿sí? Así como Isaac tuvo a Saúl y tuvo a Jacob. Dice que Saúl le causaba, ¿qué le causaba a Saúl? A Isaac, su padre. Amargura, ¿por qué? Por las acciones que hacía, por las hijas con las que se casó, porque él no buscó las hijas de que su padre quería establecer dentro del mismo pueblo. Eso causó amargura. O sea, Esab no se quería alinear al pueblo. Al final de los días, de lo que se levanta el Mesías, ¿qué va a hacer? Unos que se alinean al pueblo y otros que no se quieren alinear. Otros que quieren estar cada quien por su rumbo. Y está bien. Al final del día siempre ocurre una división. Entonces vemos, por ejemplo, dentro del judaísmo es un 1% o menos de la población mundial. Si viéramos entre cristianismo y islam, eso ya es más del 90, del 50% de la población mundial. Sin contar todo el hinduismo, budismo y todo eso, que se incrementa bastante la proporción. Pero consideren nada más estos dos para ver si dentro del judaísmo o dentro del servicio que hace el judaísmo o dentro del menor realmente hace la función que viene aquí en Esaú y que viene aquí en Jacob. ¿Cómo era Jacob y cómo era Esaú? ¿Por qué Isaac amaba a Esaú? ¿Qué era lo que le amaba de él? Porque dice que el padre Isaac amaba a Esaú y Rebeca, su madre, amaba a Jacob. Pero ¿qué le gustaba? Era cazador. Le gustaba comer de lo que cazaba. Pero ¿le gustaba porque era buen hijo o le gustaba
lo que traía de cacería. O sea, él amaba a Esaú por su casa, por su cacería, por lo que él iba y cazaba y traía de comida, ¿no? Y Rebeca amaba a Jacob, ¿por qué? ¿Qué hacía Jacob? Estaba en casa, ¿verdad? Ahora, si traemos eso a nuestros días, ¿qué hace el judaísmo? Está en la casa, ¿no? ¿Dónde debe ir la casa? Ya está. ¿Y Esaú? Todo el mundo, ¿no? Anda de cacería. Entonces, hace sentido que el que está en casa es el favorito de Rebeca, por la función que está haciendo en casa. Y no estoy hablando de todos los israelitas son observantes. Recordemos que muchos no son observantes, así como todo el mundo tampoco es observante de Torah. ¿Sí? Entonces, estas tres religiones son las que están dentro de la casa también. Son las que prevalecen en Israel. El cristianismo, el islam y el judaísmo. Pero hay uno peculiar que le gusta estar en la casa del Padre. Y hay otro que le gusta usurpar a lo que no le corresponde. ¿Sí? Judaísmo es el observante, el que realmente todavía observa Torah, guarda Torah. Y digo, es difícil ahorita decir, hay un judaísmo puro que realmente no es el mismo judaísmo que había en el primer siglo. Ha sido realmente, si te pones a pensar, cuando una nación es atacada, cuando una nación es invadida, tus costumbres empiezan a cambiar. Si vemos esta nación, Estados Unidos, vemos las costumbres que hay aquí en esta área, porque la mayoría es gente que ha venido de fuera. No son las mismas costumbres que llevas a Montana, si vas a Cincinnati, la gente es diferente. Mientras más se invade, se mezcla más y se va creando una pequeña diferencia. Así, largo de 2000 años, el judaísmo ha sido un poquito tocado por todo lo que ha sucedido. ¿Sí? Entonces, si hay un remanente que quiere estar cerca del Padre, y nos referimos a ese que guarda Torah y que quiere acercarse a Hashem, que quiere que sea la casa reconstruida, que quiere que el templo vuelva a ser reconstruido, ese remanente que anhela eso. ¿Sí? Y hay remanente fuera también que anhela eso. Ok, entonces Rebeca se tranquilizó con la respuesta. Ella se quedó conforme, dice que el menor va a servir digo, el mayor va a servir al menor. Esto tiene que ver con un futuro del Mesías cuando habla, seas frío o caliente. No seas del medio. O eres frío o eres caliente. O eres como Jacob o eres como Esaú. No puede ser tibio. No puede ser del medio. No existe la palabra. No existen las mezclas delante de Hashem. Delante de Hashem algo mezclado. No es puro. Ni siquiera las semillas. Podemos ver que las semillas no las puedes mezclar. Un árbol no los puedes mezclar. Si el hombre es como un árbol, no lo puedes mezclar, no puedes hacer un híbrido. ¿Sí? Entonces dice que crecieron los niños y Esaú fue diestro en casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Esto es lo que estábamos hablando. Pero sucedió algo. Dice, llamó Isaac a Jacob, a Esaú porque comía de la casa, y Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Qué guiso era? Un guiso rojo. Decimos que eran lentejas, un tipo de lenteja. Y dices que Jacob lo guisó. Esaú estaba afuera. Esaú traía hambre. Entonces, Jacob toma, en cierto modo, una ventaja de esto. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué me serviría la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y le juró y vendió Jacob la primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan
y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió. Y se levantó y se fue, así menospreció a Esaú la primogenitura. Entonces, ¿qué quiere decir este día? ¿En qué día se estaba haciendo esto? Menciona algo, porque es específico, en hebreo dice Kiyom, en este día, este día que está sucediendo. Algo sucedió en ese día. Un Shabbat, Pesach. Si leemos libros dentro del Humash, dice que este día era cuando Abraham había muerto. Que una cultura en aquel entonces era preparar lentejas para cuando había un difunto. Entonces, Abraham vivía cuando vivía Jacob y Esaú. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo vivió? 175 años. ¿Y cuánto vivió contemporáneo con Jacob y Esaú? 15, 17, 28. Abraham nació en no, 1948, vivió 175 años, 2123 muere. ¿Sí? Isaac nace 100 años después de Abraham, 2048. ¿Isaac cuánto vive? 90 más 90. Lo vimos la semana pasada. 160, 180. Que dice rapidez o exactitud, ¿no? 180 años. Isaac vivió hasta el 2228. Entonces dice que Isaac pasaron 60 años para tener a Jacob y Saúl, ¿no? Se casó a los 40 y hasta los 60 tuvo Jacob y Saúl. Le sumas 2048 más los 60, 2108. Y Jacob vivió, ¿cuántos años? 147 años vivió Jacob. De 2108 hasta el 2255. ¿Sí? Entonces, la matemática es bien sencilla. Restamos esto menos esto. ¿Cuánto te da? Porque Abraham vivió hasta el 2123 y Jacob nació en el 2108. La diferencia son 15 años. Entonces quiere decir que el evento de la primogenitura o el evento cuando está vendiendo esto tenían 15 años. Y si eso es verdad, tiene sentido que un hombre que anda en el mundo, dices, soy joven, ¿para qué quiero la herencia ahorita? ¿No? Como quiera, me voy a morir. Pero a la vez tienes a un Jacob pensando, dices, esto es algo muy importante. Es muy importante lo que se va a recibir de Isaac. ¿De quién recibió Isaac la bendición? ¿De Abraham? De Abraham no. ¿Quién le da la bendición a Isaac? Hashem le da la bendición. Cuando muere Abraham, Hashem bendice a Isaac, su hijo. ¿Sí? Entonces, Abraham recibió bendición, pero Abraham no hizo la bendición a Isaac, sino directamente Hashem bendijo a Isaac. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, dices, el que te va a dar la bendición es el que Hashem bendijo a Isaac. A mi padre Isaac lo bendijo Hashem, de él voy a recibir la bendición. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a brincar. Jacob y Esaú, un hombre de casa, el otro de campo. Uno comida y el otro dame. Le gusta estar en la casa del padre y le gusta estar afuera. Jacob preparó comida, se preparó para un día en específico y Esaú nomás llegó y dame. ¿Cómo somos más a veces? ¿Queremos acercarnos más a la casa? ¿Queremos más acercarnos más a la escritura? ¿O nos gusta más el mundo? ¿Nos gusta más la comida de casa o la comida más de afuera? ¿Preparamos comida para dar o dame?
Digo, vaya poniéndose en qué lado está. El lado de Jacob, el lado de Saúl. Servir, sírveme. A Jacob no le importaba, no te puedo servir. Esaú, sírveme, sírveme eso. Tengo hambre, sírveme. Mi carne me está hablando que tengo hambre. ¿Qué nos gusta más, servir o ser servidos? La herencia, nos preocupamos realmente qué es lo que estamos heredando a nuestros hijos. Porque la herencia no solamente es dinero, sino lo que dice la Torah es de que estas palabras las dirás a tus hijos y se las contarás. Vas a contarle el Shema, vas a contarle la Torah, vas a contar los mandamientos de Hashem, porque te preocupa la herencia. Y Esaú, las riquezas, lo que está aquí, esto es mío. Jacob se preocupó por una esposa que fuera dentro de la misma casa, dentro de la misma parentela, dentro del mismo linaje. Esaú, más con que esté bonita y agarra. ¿De dónde es? No importa. Está bonita. Me gusta. ¿Se acuerdan de este Sansón? Dalila. Es bonita, la quiero para mi esposa. Solo por bonita. Interesante. Entonces, ¿cómo pensamos realmente? ¿Qué mentalidad tenemos? Jacob o Esaú. ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo servimos dentro del pueblo? Porque estos son familiares, son hermanos, están juntos, nacieron juntos, crecieron juntos, pero funcionan diferente. Uno funciona para servir y el otro para ser servido. ¿Sí? Dice, esa es una promesa que se le da a Isaac. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Adonai y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, te bendeciré porque tú y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice con Abraham, tu padre. Entonces hubo hambre, apareció Hashem, no desciendas a Egipto, vive como forastero y te voy a confirmar el juramento. ¿Qué juramento? Y lo dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Entonces va a multiplicar Hashem, todo ese tiempo va a Hashem multiplicar. Cuando Isaac se pone en obediencia, empieza la multiplicación. ¿Y qué les va a dar? De herencia, la tierra. ¿Por qué? Por la obediencia. Todo esto sucede con Isaac, pero sucede con nosotros también. Porque a veces bueno, eso fue una promesa para Isaac. No teníamos hambre de la palabra. Nunca tuvimos hambre. Cuando dice ahí vienen días, dice el Señor que habrá hambre, pero no de pan, sino de la palabra. Tuvimos hambre de la palabra. Y apareció Hashem porque nos empezó a dar Shabbat, fiestas. No te vuelvas a Egipto, nos dijo Hashem. No vuelvas para atrás. Y muchos de los que salieron a raíces hebreas al movimiento, muchos se regresaron a Egipto. Muchos se regresaron otra vez de donde salieron. Vive como forastero. No vas a tener muchos amigos. No vas a tener una comunidad muy grande. No van a ser remanentes enormes. No van a ser megas iglesias. Es un pequeño remanente. Y él va a confirmar su pacto. Va a multiplicar, pero no quiere ver la multiplicación. Pero dejemos que Hashem haga la multiplicación, porque así como levanta un pequeño remanente, puede levantar un pequeño remanente en 3 ciudades para allá, 4 ciudades para allá, en otra parte del mundo. Él es el que va a multiplicar. Pero a veces queremos hacerlo nosotros y verlo con nuestros ojos, y por eso queremos ver iglesias bien grandes. Y la promesa es la tierra. ¿Por qué?
por la obediencia. Esa misma promesa que se le dijo a Isaac, esa misma promesa es para nosotros. Amén. Y es entonces Abimelech mandó todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre y a su mujer de cierto morirá. ¿Se acuerdan lo que pasó ahí con Abimelech? Que le dijo que era su media hermana Rebeca y luego se dio cuenta el rey que sí era su esposa. Pero ¿por qué el rey le dice, no puedes tocar a este hombre, el que lo toque, muere? ¿No los había engañado? Abraham no los había engañado, no le echó mentiras al rey, o sea, no le dijo que era tu media hermana, pero siempre no. ¿Por qué ocurre otra vez de nuevo? Hizo un juramento con Abraham, pero a este Isaac también lo bendijo Hashem, ¿o no? Abraham, Hashem lo bendijo. A Isaac, Hashem lo bendijo. Porque no podía tocarlo. Y si de cierto modo el que te toque morirá. Ahora, si Isaac es, la bendición viene de Hashem. Abraham, la bendición viene de Hashem. Isaac es una sombra de Yeshua. ¿Quién bendijo a Yeshua? Hashem también, ¿no? Si vamos a Yohanan 7:28, dice Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis dónde soy. Y he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. ¿A quién de vosotros no conocéis? A quien vosotros no conocéis, perdón. Yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. Y entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Mashiach, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Si te pones a pensar un poquito, ¿por qué Yeshua siempre querían apedrearlo, querían agarrarlo, pero nadie podía hacerle nada? Si vean varios pasajes que hay de esos que querían agarrarlo y nadie le metía mano. Todos querían, pero aquí dice que porque no había llegado su hora. Quiere decir que había una hora en la que sí pudieran tomarlo. Una hora establecida por Hashem en la que sí lo pudieran tomar. Pero en todo tiempo querían hacerle algo y no podían tomarlo. Y hay un pasaje donde hay una mujer enferma de flujo que lo toca. Y él se dio cuenta, alguien me tocó, que había en Mashiach que no podían tomarlo. Yohanan 8, 56 al 59, habla acerca de lo mismo. Dice, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Cómo hizo eso? ¿Desapareció o realmente nadie podía tocarlo? Él era carne, todavía no era espíritu. Porque hacía Isaac lo mismo. Decía, cualquiera que toque a este hombre morirá, de cierto morirá. El rey puso una cláusula que nadie podía tocar a Isaac. Isaac vivió ahí mucho tiempo, no, Isaac no estuvo ahí nada más 2 días. Vivió un tiempo ahí en Gerar y nadie podía tocarlo. Y aquí con el Mesías pasa algo igual. Entonces, aquí en este pasaje dice que el Mesías vio a Abraham, vuestro padre, y se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Abraham vio el día de Mashiach. Abraham, vuestro padre,
vio el día y se gozó. ¿Cuándo lo vio? ¿Cuándo vio Abraham a Yeshua? El sacrificio de Isaac, antes de Sodoma y Gomorra, cuando se le aparecieron los tres, ¿sí o no? Cuando llegaron los tres hombres, ¿será o no? ¿Y qué hizo Abraham? Dice, se gozó. ¿Y qué viene después de que se aparecen los tres hombres? Viene un juicio a Sodoma y Gomorra. Pero dice que Abraham se gozó de ver al Mesías. Y se gozó, dice, él vio mi día. Cuando dice mi día, ¿habla de un día o habla de una muerte, de una fiesta determinada? Cuando hablamos del día del Señor, el día del Señor siempre es una fiesta, no es cualquier día. ¿Sí? Entonces dice que él vio el día de Mashiach. Y entonces Abraham pudo ver a Mashiach y a dos testigos, ¿no? Porque venían tres hombres. ¿Dónde más podemos corroborar que sucede esto? Apocalipsis. ¿Dónde más? Juan. Creo que este no es Juan. Es Mateo 17. Creo que es Mateo 17. No le cambié el verso. Eh, Mateo 17:1. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías, hablando con él, y entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moshe y otra para Elías. La misma visión que vio Abraham, la estaban viendo los discípulos. El Mesías y dos testigos. Abraham vio a un hombre y dos testigos. Apocalipsis porque vienen dos testigos. ¿Por qué vemos dos testigos en Apocalipsis? ¿Qué son esos testigos? Dicen Moshe y Elías. Y son los que iban con Yeshua, con Abraham. Ambos, recuerden que ambos no saben dónde quedó su cuerpo. Yo no sé, para mí es un misterio, pero si ustedes lo saben, me dicen. Entonces lo interesante es que qué día ven los discípulos y actuaron y dijeron, vamos a hacer unas azúcar. O sea, les estaba mostrando el final de los días. Les estaba mostrando la transfiguración. Dice que después de 6 días. ¿6 días desde cuándo? Les estaba mostrando un plan que iba a ser Mashiach. Porque él les mostró lo que iba a suceder. Y ellos entendían que cuando vinieran los testigos es momento de hacer su casa. Al final de los días vamos a ver testigos y es momento de habitar en su casa. ¿Ok? Bereshit 26:20. Hay 4 pozos. 4 pozos por los que pelean. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Primero es Esec, pelear, luchar. Bereshit 26:21 dice, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, ¿sí? Que es oponerse, oposición. Y aparte de ahí abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Adonai nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Sí? Rehobot es como algo ancho, un espacio. Entonces, ¿qué relación tiene
un pozo de agua en la escritura. ¿Torah? Ok, la Torah puede venir de abajo del agua o de dónde más. Del cielo. ¿Sí? Esta tiene una relación con los templos. La relación del primer templo, lucha. Segundo templo, oposición. Y el tercer templo, ya no hay una pelea. Ya entiendes que el tercer templo, Adonai nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Cuando se construye el tercer templo, tiene que ver con que Adonai está completando la obra. Y luego hay un cuarto. Dice, y ahí subió a Berseba y se apareció Adonai en aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Adonai y plantó ahí su tienda y abrieron los siervos de Isaac un pozo. Pozo de Beersheba. ¿Sí? La palabra Sheba, o juramento, tiene un significado muy peculiar. Acuérdense de esta última palabra. Eso es lo que vamos a ver allí. ¿Sí? Sheba es una raíz de Shabua, es una raíz de Shabbat, es una raíz que es algo que Hashem estableció desde el principio. ¿Sí? La raíz es completado, algo que forma siete. ¿Sí? Entonces, nomás acuérdese de la última letra ahí. Ahorita la vamos a ver. Entonces, este último templo es un templo diferente. Es un templo donde Jacob se mueve y Adonai vive con ellos. ¿Sí? Normalmente nosotros tenemos la tendencia del Olam Abba, Olam Hase. ¿Algo han escuchado ese término, no? El mundo por venir. ¿Cuándo es el mundo por venir? ¿Milenio? ¿O no? Es después del milenio. El Olam Abba está después del milenio. ¿Sí? Esto después de que se complete la obra de Hashem. ¿Y cómo vamos a saber ahorita? Ahorita lo vamos a saber, a conocer un poquito más fácil. Eh, ok, aquí. Olam Abba. Simplemente el puro nombre Abba, Hei, Bet, Aleph. No son más, 8. ¿Sí? El Abba tiene que ver con el 8, con el octavo. ¿Recuerdan? Todo tiene que ver con 7 para una perfección. En Devarim 16:3 dice, no comerás de ella pan con levadura, 7 días comerás de ella pan sin levadura, de pan de aflicción, porque aprisa saliste de Egipto y para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. 7 días, panes sin levadura. Tienes que purificar la tierra durante 7 días. El 7 es la perfección, hasta que descienda en el octavo. Entonces, mire, considere esto. Esta es la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 9 al 12 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, como 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Cuando le muestra la visión a Juan, le está mostrando una visión al futuro, ¿sí? No le está mostrando la visión de lo que va a suceder, le está diciendo, mira, lo que va a suceder a futuro, ¿sí? Entonces, dice, tiene un muro grande y alto. Si entendemos que Abba es el número 8, la letra Het, o Het es la número 8, y tiene que ver con una pared de una tienda. En la antigüedad tenía esta forma.
como un 3 romano, si lo queremos ver. Pero es la misma forma que se hacía en el Mishkan. Es tu forma de construir paredes. ¿Sí? Entonces, el Olam Abba es un mundo donde ya no puede acceder el que se limpió o el que se purificó, purifíquese todavía. El que se impurificó, sea impuro. Esa es una pared que va a dividir lo que Hashem purificó y lo que no va a entrar. El Olam Abba, no todos van a entrar. ¿Ok? Entonces, si le dijeron en la religión anterior que todos íbamos al cielo, creo que estaban un poquito equivocados. Preguntas hasta ahí, ¿no? Ok. Entonces, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que te bendigan antes de que muera. ¿Qué edad tenía Jacob cuando iba a recibir la bendición? ¿Algún número que se imagine? ¿Usted ha leído la escritura? Más o menos, no, pues tendría algunos 100 años, unos 40, unos 10, 37, como 40 años. Tiene un poquito más porque estamos muy abajo. 80, ¿dónde cerca? Vamos a sacar la edad. Puede sacar la edad de cuando recibió la bendición. No dice en la escritura, pero sí dice. No dice porque no te lo dice directamente, pero sí te lo dice porque puedes ir sumando y restando las edades de los familiares. ¿Sí? Entonces, tenemos la edad que muere Jacob. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto, lo vimos en la diapositiva anterior, en el 22:55. Aquí muere Jacob. Y sabemos que vivió 17 años en Egipto. ¿Sí? Entonces nomás le restamos 22:55 menos 17, nos quedan 22:38. Pero no vio a José 22 años. Entonces le resta los 22 años, 22:16. Y vivió con José 17 años. La historia de José te lo empieza a contar cuando él tiene 17 años. Entonces le restas 22:16 menos 17, llegas al 21:99. ¿Sí? A esa edad, ¿quién nació? José. ¿Qué edad tenía Jacob cuando nació José? Si murió a los 22:55 y al 21:99 nació José, nomás es matemática, réstala. ¿Cuánto? 91. 91 años tenía Jacob cuando nace José. Yo sé, el de Egipto, soñador, ¿sí? Sí estamos, ¿verdad? Ok, y tenemos una ley que dice que ningún siervo hebreo puede salir libre al sexto año, ¿verdad? ¿Cuántos años tuvo Jacob con Labán? 20 años. 20 años tuvo con Labán, ¿sí? Entonces, los últimos 6 años no pudo haber nacido José. ¿Por qué? ¿Si hubiera quedado qué? Tendría que a los 6 años sales libre. Pero si tienes hijos o esposa,
tienes que dejarlo ahí y salir libre tú o trabajar otro tiempo por ello. ¿Sí? Entonces, no nació en los últimos 6 años, definitivamente. Pudo haber nacido 14 o antes, va al 14. Si lo dejamos en el 14, simplemente nomás restamos los 14, porque estos son los 20 años con Labán, pero José no nació en los últimos 6 años. Pudo haber nacido, vamos a ponerlo en el 14, porque fue el último de los hijos. ¿Sí? Entonces, restamos esto, 21.99 menos 14 y nos da menos. Ok. Aquí a esta edad Jacob tenía 91 años, menos 14, 77. ¿Cómo supiste? Probablemente tenía 77 años más o menos Jacob y Esaú cuando recibieron la bendición, o cuando Jacob recibe la bendición. ¿Sí? ¿Estamos o te perdieron? ¿No? Ok, ¿y cuántos años vivió Jacob? 147. O sea, después de que dio la bendición, ¿cuántos años vivió Jacob? 70 años. 70 años. Acuérdese del número 70. Jacob vivió después de dar la bendición 70 años. ¿Sí? Ok. ¿De acuerdo cuál es la letra 70? Ayin. ¿Qué tiene que ver Ayin? Unión, un ojo. Ayin tiene que ver con un ojo. ¿Sí? La gematría 70. El sonido de Ayin pues, puede ser cualquier vocal. Puedes vocalizar con cualquiera. No tienen sonido. Aleph y Ain no tienen ningún sonido. Son consonantes, pero no tienen sonido. Entonces agarran el sonido de cualquier vocal que le pongas. ¿Sí? Son las únicas dos letras del alefato que no tienen sonido. Todas las demás tienen un sonido que tú expresas junto con la vocal. ¿Sí? Pero Ain tiene algo de peculiar. Ain también, ¿cómo se dice ojo en hebreo? ¿Aído no? Ain, lo mismo, igual. Ain. Este es un cráneo visto en la parte superior y tiene ahí por eso se figura como si fuera el nervio, los ojos que conectan con el nervio óptico. Estos son los ojos, estos son como si fuera la letra de ahí y luego se conectan con el nervio óptico de una forma así. ¿Sí? Entonces, si tiene que ver con los ojos y ahí es el número 70, que era lo que le faltaba a Isaac cuando dio la bendición. Vista, los ojos. ¿Sí? Da la bendición y su hijo, una vez que recibe la bendición, vive 70 años más. Son coincidencias, pero no me haga mucho caso. 70 es el número de personas que salieron del muslo de Jacob. Cuando Jacob llegó a Egipto, ¿cuántas personas llegaron? 70. ¿Sí? Los días que lloraron la muerte de Jacob, ¿cuántos días fueron? Ancianos que subieron con Moshe, Aarón, Nadab y Abiú. Las palmeras en Elim, cuando llegaron, 70 palmeras. Los hijos de Jeón, 70. ¿Qué tiene que ver el 70? Representan las naciones. Todas las naciones del mundo están representadas con el número 70. Entonces, ¿se acuerda de la palabra que le dije que no se le olvidara? Beersheba. ¿Termina con cuál letra? Ahí. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver.
Shin tiene que ver con escuchar. Bet tiene que ver con una casa. Y la Ain tiene que ver con un remanente. Eso completa el juramento que Hashem hizo. Ahorita lo vamos a ver de otra forma y a lo mejor le va a hacer más sentido. Y nos quedamos en aquí. De hecho, llegué tarde por hacer esto, así es que a ver si me entienden. En Bereshit 25:26 dice, después salió su hermano, trabado su mano el calcañar de Saúl y fue llamado su nombre Jacob. Esa palabra fue llamado su nombre Jacob. Digo, esto lo aprendí de More Rafi, pero luego empecé a conectar otras cosas que me hizo bastante sentido. Este todo es el verbo, toda la frase del 25:26 en hebreo. Entonces aquí nomás estoy extrayendo esta parte, cuando dice, y fue llamado su nombre Jacob. Esta parte. Y fue llamado su nombre Jacob. Entonces, hay algo peculiar en esto, que el nombre de Yeshua está escrito al revés. Yud, Shin, Bab, Ain. Yeshua. Está escrito al revés. Lo interesante que de Yeshua en Israel lo hacen de una forma, voy a decirlo, Yeshu. Yeshu, pero es de manera despectiva de decir. ¿Sí? Cuando se refieren a Yeshua, es Yeshu, pero no es algo bueno. Pero lo interesante de Yeshu, Yud, Shin, Ba. Hasta aquí es Yeshu. Le falta un Ain. O sea, aquí que el pueblo de Israel, la Ain está relacionado con la vista. No ha visto al Mesías. Pero es probable que lo vea. Y una vez que lo vea, sería Yeshua, no Yeshu. ¿Sí? ¿Hace sentido? Entonces muchos de los rabinos hoy en día están en esta guerra. La guerra está sucediendo aquí, Asa. ¿Sí? ¿Qué es Asa? Uno dice Asa, pero bueno, ¿y qué entiende? ¿Asar carne? No. Asa es Gaza. La guerra que está haciendo ahorita es en Gaza. Y muchos, sí, Asa es Gaza. Entonces muchos de los sabios dicen que cuando una vez se conquista esta tierra, puede venir el Mesías. La letra con la que empieza Asa es con Ayin. Y ese Gaza es parte de Israel. Eso era parte de un Israel al principio. Pero si se llega a conquistar esta tierra, se completará. Y la letra In tal vez pueda ser ellos vean que la redención puede venir al conquistar esta tierra. O por lo menos puedan reconocer que Yeshua es Yeshua. Y solamente les falta una letra. Y la letra está relacionada con la vista. Y cuando Isaac, que es un prototipo del Mesías, dio la bendición, le faltaba la vista. Cuando Jacob recibió la bendición, vivió 70 años más. ¿Qué tiene que ver con la misma letra ahí? ¿Hace sentido o no? ¿Sí? Entonces, y si fue llamado su nombre, Jacob. ¿Cuándo? Estamos hablando de una nación. Estamos hablando de una nación, que era lo que Jacob decía. ¿Qué es lo que nos enseña esta parasha Jacob? Jacob anhelaba la primogenitura. Jacob anhelaba estar junto a la casa del Padre. Jacob sabía del valor de la bendición de su padre. Jacob sabía de la bendición de Isaac. Si Isaac es un prototipo de Mashiach, Jacob sabe la bendición que puede venir cuando venga el Mashiach. Sabe que cuando venga Mashiach, Yeshua,
La salvación es completada. Eso es lo que anhela Jacob. Esa es la bendición que quiere Jacob. ¿Tiene sentido, familia? ¿Sí? Muy bien. Entonces, es lo último que les comenté al principio, y con eso terminamos. Eh, de enfermar al hombre, Esaú e Ismael. Y se tomó por sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres. Mahalat, ¿qué quiere decir Mahalat? Estar enfermo, estar enfermo. Entonces, si consideramos que Saúl y Ismael hacen una fusión, si Saúl y Ismael se juntan, nos está diciendo que va a ser algo como enfermedad. ¿Para quién? Al último remanente, realmente quieren enfermarte. La idea es enfermar, de alguna u otra forma enfermar. Y la enfermedad, por lo general, va a traer muerte. Por eso mencioné al principio dos. Hicieron muchos, ¿no? Este, Esaú, e Ismael, una fusión. ¿Ok? Esaú se casó con una hija de Ismael. Ujú. Sí, hasta aquí. ¿Preguntas? Y aquí terminamos. ¿Ok? ¿Y si esto tiene que ver con el antisemitismo? Definitivamente sí. Definitivamente sí. ¿Qué hizo Esaú cuando Jacob recibió la bendición? Es una promesa de Esaú. Lo dio, pero dijo, voy a matar a mi hermano Jacob cuando mi padre muera. En los días del luto de mi padre, voy a matar a Jacob. ¿Lo ha intentado? Cuando se lo topó, cuando se enfrentaron Jacob y Esaú, vivía Isaac. Porque la promesa de Esaú es matar a Jacob cuando muera su padre. Pero Isaac todavía vivía. No lo mató. Jacob tuvo miedo, pero realmente Esaú nunca mató a Jacob. Pero la promesa ya está. Entonces, ¿cuándo viene esa promesa de Esaú? Lo viene, tiene un hijo Esaú, Elifaz. ¿Sí? Vamos a ponerlo de una forma más o menos sencilla. Esaú tiene un hijo, Elifaz. ¿Sí? Jacob tiene un hijo, Joseph. ¿Sí? ¿Estamos? Elifaz tiene un hijo y José tiene un hijo. ¿Quiénes son los hijos de Elifaz y quiénes son los hijos de José? José tenemos Efraín y a Manasés. Y la bendición viene por Efraín. ¿Sí? Y de Elifaz tuvo hijo con una concubina, ¿no? Amalek. Amalek. Efraín y Amalek están en la misma línea. Cuando Amalek ataca, cuando iban saliendo de Egipto, Efraín, ¿quién es el que representa a Efraín?
Josué. Y Josué estaba liderando la guerra. Josué de la tribu de Efraín enfrentó a Amalek. ¿Sí? ¿No se acuerdan? A lo mejor es otra Biblia la que estaban leyendo. Efraín enfrenta a Amalek. Efraín destruye a Amalek. Al final de los días, Efraín tiene que enfrentarse a Amalek de nuevo. O Josué, que es también un representante o una figura profética del Mesías, de Yehoshua, es el que va a enfrentar a Amalek. Ujú. ¿Pregunta? Muy bien. Bien, pues bueno, vamos a terminar la transmisión. Que el Eterno les bendiga. Nos vemos en la siguiente semana. Chau,